noche con la serie de mensajes que venimos trayendo acerca de esta primera carta del apóstol San Juan, entrando en el capítulo 4. Nosotros, hermanos, en el capítulo 4 comenzamos hace 8 días a ver lo que es el amor de Dios. Pero antes de que este capítulo 4 nos hable del amor de Dios, hay algo que introduce allí, y lo llamamos hace 8 días, es acerca de cómo probar los espíritus, versículo de 1 al 6. El tema general dijimos que es el amor de Dios, y obviamente que por estar ese amor de Dios en el corazón de sus hijos, del pueblo de Dios, Dios les ha dado la capacidad para discernir los espíritus si son de Dios, para discernir a aquellos que andan en la verdad. Y esto es muy importante porque al poder el apóstol Juan entregar esta primera parte de cómo se pueden probar los espíritus si son de Dios o no son de Dios, y esos espíritus que saber quiénes son los que andan en la verdad, entonces, amados hermanos, ahora puede introducirnos en la parte de lo que es el amor, y eso es lo que vamos a tratar de ver en esta hora. Así que le invito para que abra la escritura ya en la primera carta del apóstol San Juan. Primera carta del apóstol San Juan, vamos a ver el capítulo 4 y vamos a leer versículos desde el 7 hasta el 12, que es donde vamos a estar mirando la palabra en esta noche. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 7, dice así la escritura: Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Prácticamente a Juan se le llama el apóstol del amor. Usted puede ver el evangelio de Juan y él es muy amoroso y habla del amor de Dios. Y ahora en esta carta, primera carta, es lo que se puede ver realmente, el amor de Dios, es lo que podemos ver. Ahora, esta creo que es la tercera parte que Juan en esta carta habla acerca del amor de Dios. Ya hemos venido hablando del amor de Dios, cómo Dios se manifiesta en las personas, su pueblo, y cómo se expresa ese amor. Y veíamos también que dice que, hijitos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Entonces hay una demostración del amor que tiene el Hijo de Dios hacia los hermanos. Eso ya lo habíamos notado. Pero ahora sigue hablando, porque es que, hermano, y vamos a ver ahora específicamente cómo es el tema, el amor es de Dios. Y ahora lo voy a explicar mucho mejor por qué decimos eso, el amor es de Dios. El tema para hoy sería el amor unos a otros. Ese sería el tema. El amor unos a otros en los versículos que acabamos de leer nosotros. Y tengo 5 cosas esta noche que quiero compartir con ustedes brevemente. La primera parte sería que el amor verdadero es de Dios, de donde el que ama es nacido de Dios. Lo repito, el amor verdadero, porque hay un amor falso, el amor verdadero es de Dios, de donde el que ama ha nacido de Dios. Eso es lo que dice el versículo 7. Amados, mire cómo lo llama ahora, amados, precisamente porque va a hablar del amor de Dios, y entonces los puede llamar mis hermanos, hermanos míos, son expresiones de Juan, pero ahora él llama amados. Por eso se llama a Juan, se le llama el apóstol del amor, porque él tiene una manera muy tierna de tratar al pueblo de Dios. Le dice amados, y mire la orden: amémonos unos a otros. Amémonos unos a otros. Ese es el mandato que da, y da la razón, porque el amor es de Dios. El amor es de Dios. Y luego dice, todo aquel que ama, porque no todos aman, todo aquel que puede amar, es lo que está diciendo,
es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces este es el primer punto. El verdadero amor es de Dios, de donde el que ama es nacido de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros el primer nacimiento que tuvimos fue un nacimiento malo, fue un nacimiento de descendencia satánica, un nacimiento de odio, un nacimiento de pecado. Pero el nuevo nacimiento, que lo llama aquí el que ha nacido de Dios, es un nacimiento celestial, es un nacimiento de Dios. Entonces, al tener ese nuevo nacimiento, que es el nacimiento de Dios, ese amor ha venido a nosotros y por eso podemos amar. El verdadero amor lo tiene el que ha sido regenerado o el que ha nacido de nuevo. Es lo que está explicando acá. Entonces la expresión amémonos, el creyente puede amar porque tiene el amor de Dios. O sea, ningún cristiano puede decir que no puede amar. El incrédulo sí, como lo vamos a ver ahora. El incrédulo sí puede decir que él no puede amar porque no tiene amor. En cambio, el Hijo de Dios no puede decir que no puede amar a su hermano. No puede decir que no puede amar ni siquiera al impío porque él tiene el amor de Dios en su corazón. Puede ser que no haya sido perfeccionado, como veremos dentro de 8 días o 15 días. Pero el hecho de que no haya sido perfeccionado no quiere decir que no pueda. Puede amar. ¿Por qué yo puedo amar? ¿Por qué usted, mi hermano, puede amar? Porque es que usted nació de Dios. Y porque el amor es de Dios. Es lo que dice el verso 7. Amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora, mire esa expresión. El que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Lo que quiere decir que uno, en la medida, o sea, todos hemos sido regenerados, pero todos no conocemos a Dios de la misma manera. Entonces lo que él está diciendo aquí, y tengamos en cuenta esto, todos fuimos regenerados. Usted es un hijo de Dios, usted es un cristiano, usted fue regenerado. Pero el asunto es cuánto conoce a Dios. En la medida que usted fue regenerado, se le abrió la puerta para conocer a Dios. Y depende de la relación que usted y yo tengamos con Dios en oración. Depende de la relación que usted y yo tengamos con la palabra, con el deseo de conocerle. Entonces vamos a ir progresando en el conocimiento de Dios. Y en la medida que conocemos más a Dios, más vamos a tener de su amor y más vamos a poder amar. Entonces, un hijo de Dios está capacitado para amar, pero si él no ama, digamos, mucho es porque no conoce mucho a Dios. De manera que aquel que conoce más a Dios puede amar más porque él está conociendo a Dios. Entonces es muy importante esta parte. Ahora, el amor es el distintivo entonces del creyente, de una persona que ha nacido de nuevo, así como también lo habíamos visto en otro texto atrás, que dice, el que es justo es porque ha sido regenerado, ha nacido de nuevo. Entonces también el distintivo, el que es justo, es porque ha nacido de nuevo. El que puede perdonar es porque ha nacido de nuevo. El que ya no practica el pecado es porque ha nacido de nuevo. El que guarda sus mandamientos es porque ha nacido de nuevo. Son distintivos que Juan nos está mostrando acá y ahora nos está hablando de ese amor. Entonces, amado hermano, ¿quién está capacitado realmente para amar? El que ha nacido de nuevo. Entonces, si hay gente que se congrega pero no ha nacido de nuevo, van a una iglesia pero él no ha nacido de nuevo, él no puede amar. Entonces, pero si una persona se congrega porque es hijo de Dios, porque ha sido regenerado, él está capacitado para amar, es lo que estaría diciendo aquí el apóstol Juan. Lo segundo que quiero que veamos es que Dios es amor, de manera que quien no ama no le conoce. Ya habíamos visto en el versículo 7 que todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El conocimiento de Dios con la regeneración van unidas. Por eso el versículo 8 dice, el que no ama, porque hay gente que no ama, no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Y aquí hay varias cosas. El que no ama, o sea, hay gente que no puede amar. De verdad, hay gente que no va a poder amar. O por lo menos con el amor de Dios, porque el amor del mundo es ficticio, ¿no? Es un amor hipócrita, es un amor de apariencia. Pero el amor verdadero no es el amor que se dice con palabras, yo te amo,
No es el amor que se muestra en las redes sociales, o el amor que se muestra externamente, o la publicación que uno puede hacer del amor. No, eso es hipocresía. Eso es para mostrarse a los demás. El amor verdadero sale del corazón, porque Dios está en el corazón de esa persona. De tal manera que dice el verso 8, el que no ama, porque hay gente que no puede amar, así muestra que ama, pero internamente nunca podrá amar. El que no ama no ha conocido a Dios. No lo ha conocido, no ha sido regenerado. ¿Cuál es la razón? Porque Dios es amor. Escuche, no dice que Dios tiene amor o que contiene amor, dice Dios es amor. Así que uno de los atributos de Dios es el amor. Como dice, Dios es justo, Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios es inmutable. Y todos estos atributos hablan de la esencia de Dios, no que Dios contiene justicia, Dios contiene amor, no, Dios es justicia, Dios es amor, todo el ser de Dios lo envuelve el amor, todo el ser de Dios lo envuelve la justicia, todo el ser de Dios lo envuelve la misericordia, todo el ser de Dios lo envuelve cada uno de los atributos. Y eso es bueno que lo entendamos. Y Dios es amor, nosotros contenemos amor, pero Dios es amor. Entonces el Proverbio dice, el que no ama, hay gente que no ama. ¿Por qué? Porque no ha conocido a Dios. Entonces, ¿dónde está la raíz realmente del verdadero amor? En Dios. Y para que una persona pueda amar, debe nacer de nuevo, debe ser regenerada para poder llegar a ser hijo de Dios. Y cuando sea hijo de Dios, entonces como Dios es amor y Dios lo regeneró, entonces Dios lo capacitó con el amor. Esto es muy importante en la Escritura. Entonces aquí podemos ver el contraste entre el incrédulo y el creyente. El incrédulo no puede amar porque no conoce a Dios, porque no tiene a Dios, no tiene una comunión íntima con Dios. El creyente sí puede amar, porque el creyente fue nacido por Dios, nació de nuevo por Dios, tiene el Espíritu Santo y Dios lo capacitó de ese amor, así de que puede amar. Hermano, todo hijo de Dios, así usted haya nacido hoy o nazca ahora, usted tiene amor. Que se va a desarrollar, obviamente sí, posteriormente en la medida que vamos conociendo a Dios. Eso es lo que Juan nos está diciendo. Entonces, se espera que el creyente al orar y al meditar en la palabra de Dios crezca en ese amor. Pero aquí dice, entonces, ya sabemos, el impío no ama a Dios, el hijo de Dios, el creyente sí ama a Dios. El impío no puede amar a los demás porque no tiene el amor. El creyente sí puede amar a los demás. Y luego dice, porque Dios es amor. Ahora, para hablar del amor de Dios es impresionante, porque la Biblia habla mucho del amor de Dios y ahora lo vamos a ver. Pero hay una pequeña descripción, como se le ha llamado la carta del amor, y yo quiero tan siquiera leerlo. Sería 1 Corintios capítulo 13. Le invito para que vaya conmigo allí, que nos habla de la descripción del amor. No tengo el tiempo para mirar cada pasaje, pero quiero que lo leamos por lo menos en esta noche. En 1 Corintios capítulo 13 dice, si yo hablara, y es un capítulo que está en medio de los dones. Capítulo 12 habla de los dones espirituales, capítulo 14 habla de la malformación de los dones que tenía la iglesia de Corinto, de los dones espirituales, y luego aquí viene a hablar que lo más importante es el amor. Mire lo que dice: si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, ¿de qué sirves? Es todo lo contrario. Y si tuviese profecía, hablando del don de la profecía, y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, habla de que tiene el don de fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. ¿Se da cuenta? Hay gente que puede tener ciertas capacidades, pero si no tiene amor no es nada. Puede tener todos los dones, puede tener todas las habilidades, pero si no tiene el amor de Dios no es nada. Y si repartiere todos mis bienes, puede ser que alguien le dio por ahora en este tipo de pandemia sacar todo el dinero del banco, qué sé yo, hacer mercado, dar, corra, pero si en él no está el amor de Dios no es nada. Porque dice, si repartiere todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo aún para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. Ahora, note cómo es la descripción del amor de Dios. El amor es sufrido. Cuando yo voy a leer estas descripciones, obviamente esto en nosotros no se da o se da muy poco, pero se espera que mientras más tenemos del amor de Dios y más conocemos a Dios se vaya dando. Pero obviamente aquí nos habla del amor de Dios. El amor es sufrido,
El amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido. O sea, ahí va el amor siempre en cada una de esas. El amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, nunca deja de ser. Por eso estamos hablando del amor de Dios. Pero las profecías se acabarán, cesarán la lengua, la ciencia acabará, porque en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, buscaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece, escuche esto, la fe, la esperanza y el amor. Tres cosas que permanecen ahora: la fe, la esperanza y el amor. Usted necesita fe porque el justo por la fe vivirá. Usted necesita esperanza porque la esperanza es lo que nos permite tener la confianza en Dios. Pero necesitamos el amor para poder vivir entre nosotros. Permanecen estos tres: la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El mayor de ellos es el amor. Entonces es impresionante. ¿Quién puede amar verdaderamente? Quien ha nacido de nuevo, porque tiene el amor de Dios en su corazón. Entonces vimos, número uno, el amor verdadero es de Dios, de donde el que ama es nacido de Dios. En segundo lugar, Dios es amor, de manera que quien no ama no le conoce. Esa es la razón por la cual no puede amar. Ahora vamos a mirar el versículo 9. El amor de Dios se mostró al enviar a su Hijo unigénito al mundo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 9. Ahora, en esto, ojo con esa palabra, en esto, porque es en esto. Recuerda que Juan habla mucho de esto, porque él le quiere mostrar quién es un verdadero cristiano. Juan quiere mostrar quién es un verdadero hijo de Dios, y entonces él dice: es en esto que nos damos cuenta. ¿En qué? Ya habíamos visto. En esto, en que no practica el pecado. En esto, en que guarda los mandamientos. En esto, en que evidencia amor a los hermanos. Y ahora dice: en esto se mostró el amor de Dios. Como viene diciendo que Dios es amor, entonces él ahora dice: bueno, hay una manera de mostrar que verdaderamente Dios es amor. ¿Quiere saber usted que verdaderamente Dios es amor? ¿Cómo Dios mostró su amor? Aquí está, versículo 9. En esto se mostró, se evidenció el amor de Dios para con nosotros. Y voy trayendo una palabra aquí que necesitamos que comprendamos, o un punto, y es el siguiente: se mostró el amor para ¿quiénes? Para con nosotros. Note que Juan está hablando de los hijos de las tinieblas, de los hijos de la luz. Juan está hablando de los hijos del diablo, de los hijos de Dios. Juan está hablando de los hijos del error y la mentira, de los hijos de la verdad. Juan está hablando de los anticristos y de los cristianos. Ahora, aquí entendiendo que cuando él dice nosotros, se refiere a los hijos de Dios. Y muy importante que tengamos en cuenta eso para lo que viene ahora. En esto, 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. O sea, para con la iglesia, para con los hijos de Dios, no para con el mundo, para con nosotros. En esto se mostró. ¿En qué? En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. No nos vayamos a confundir. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Porque ¿dónde viven los hijos de Dios? En el mundo. Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. Lo envió al mundo. Pero eso fue para evidenciar el amor que tenía por la iglesia, que tenía por nosotros. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió, y aquí está la prueba más grande del amor, en que Dios envió a su Hijo. Hijo, porque Dios tiene un hijo. Nosotros somos hijos de Dios por adopción, pero nosotros no somos Dios. En cambio, hijo con mayúscula aquí y unigénito se refiere al único del Padre. La palabra unigénito es para decir que Dios no tiene más hijos. Dios no tiene más hijos de la misma esencia. O sea, Dios tiene la esencia de ser divino. Él es Dios en esencia como tal. Y su Hijo es también Dios en esencia como tal. Y al decir único, unigénito, lo que está diciendo es que el Hijo es el único, no hay otro, es el único con la misma esencia. Dios creó ángeles, puede ser arcángeles, serafines,
querubines, no importa. Dios los creó, pero son criaturas que no tienen la esencia de Dios. Dios creó al ser humano, criaturas que no tienen la esencia de Dios. Pero el Hijo no fue creado. El Hijo es Dios, de la misma esencia, por eso lo llama el único, el unigénito, no hay otro. Él es el único que dice acá, el unigénito. Entonces, ¿cómo se provee el amor de Dios para con nosotros? Dios envió a ese único Hijo, no tenía más. Dice que lo envió al mundo para que vivamos por Él. Y aquí entramos en un punto bien serio. Ya entendemos, Dios envió a Jesucristo al mundo y murió por nosotros. Pero el punto no es solamente que vino a morir por nosotros, sino que Él vino a morir, a darnos vida. Cuando Cristo muere por nosotros, que es la iglesia, Él viene a darle vida. Y usted, mi amado hermano, tiene vida porque Jesucristo le dio vida. Pero si usted tiene vida, no tengo ahora para decirle cuántos tienen vida, pero yo creo que si usted nació de nuevo, si usted ya fue regenerado, usted tiene vida. La vida de Dios está en usted. Dios le dio vida. Y entonces, si tiene esa vida, ¿qué dice aquí? Para que vivamos por Él. ¿Se acuerda el himno que cantábamos ahora? Si morimos, con Él morimos, y si vivimos, para Él morimos. Decía el apóstol Juan, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Entonces eso es lo que Él está diciendo acá, para que vivamos por Él. Eso es muy impresionante y usted tiene que tener clara esa parte, que la razón por la cual Dios envió a su Hijo unigénito al mundo fue para que nosotros, al tener la vida de Dios, podamos vivir en Él. Y Él es santo, Él es justo, Él es la luz, Él es sin pecado. Bueno, entonces todas esas características podemos ver que están en Jesucristo y deben estar en nosotros al vivir en Él. Otro punto acá. Bueno, antes de pasar al otro punto, porque hay unos textos acá, no le voy a dar la cita de lo que habla del unigénito. Juan 1:14 con 18, Juan 3:16 y 3:18 también habla del unigénito Hijo de Dios, para hacer la salvedad de que si bien es cierto que nosotros pasamos a ser hijos de Dios, somos hijos de Dios por adopción, pero el Hijo sigue siendo Hijo y sigue siendo Dios, es el único que se llama Jesucristo. Ahora, el punto que quiero detenerme acá es para que vivamos por Él. Los creyentes reciben ese amor para vivir por Jesús, o para vivir en Jesús, o para vivir en Él. Hermano, mire lo que le voy a decir ahora. Si una persona se congrega en una iglesia, si una persona dice que es hija de Dios, dice que es cristiana, pero ella vive su propia vida o la vida de este mundo, no es hija de Dios. Porque el Hijo de Dios tiene una naturaleza o una nueva vida, una nueva naturaleza que Dios le dio, que es del Padre, y al darle esa naturaleza del Padre ahora tiene el amor del Padre, y es para vivir en el Hijo, para vivir por el Hijo. Y eso es lo que la Biblia nos expresa. El Hijo vino a darnos vida para que viviéramos en esa vida. Y quiero que vayamos, hermano, a 2 de Corintios, porque este texto es impresionante y usted lo va a entender un poco mejor ahora. 2 de Corintios 5, vamos a ir ahí. 2 de Corintios 5:14. 2 de Corintios 5:14, mire lo que dice: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo les estaba diciendo que conservara o que miráramos la expresión que dice que lo hizo por nosotros, para que lo tuviéramos en cuenta esta palabra, porque miren lo que dice aquí, versículo 14, dice que pensando esto, que si uno murió, ¿quién es ese uno? Jesucristo. Si uno murió por todos, entonces ¿quién es todos ahí? Todos no es todo el mundo, todo se refiere al pueblo de Dios, a la iglesia, a los creyentes. ¿Por qué? Por esta razón: si uno murió por todos, luego todos murieron. Escuchen, Cristo murió por todos, o sea, por toda la iglesia, luego todos, o sea, toda la iglesia, dice acá que murió. ¿Ven?
Recuerde que nosotros en Cristo, dice Romanos 6, en Cristo hemos muerto y en Cristo hemos resucitado. Si una persona no ha muerto en Cristo, no ha resucitado en Cristo, por lo tanto es impía, no es creyente, no es hija de Dios. Pero un hijo de Dios murió en Cristo y resucitó en Cristo para ser de Cristo. Y entonces ahora dice, por todos murió. Y luego dice, y si uno murió por todos, luego todos murieron. 15. Y por todos murió. Otra vez la palabra todos es todos los creyentes. Y por todos murió para que los que viven, ¿ven? Porque nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero cuando Él viene por nosotros nos resucitó, nos dio vida. Entonces por todos murió para que los que viven. ¿Quiénes son los que viven? No está hablando de la vida natural, está hablando de la vida espiritual. Para que los que viven, o sea, los que tienen la vida espiritual, los que tienen la vida nueva, los que ahora son hijos de Dios, para que esos que viven, que fue por los cuales Cristo murió para darnos vida. Usted tiene vida eterna, yo tengo vida eterna. Pero entonces ahora dice, y por todos murió, ¿para qué? Para que los que viven, o sea, la iglesia que está viva ahora, para que los que viven ya no vivan para sí. Ya no vivan para sí. Es decir, el creyente tiene que llegar a esta tremenda conclusión, que yo estoy en esta tierra, pero Dios me dio vida espiritual para que ya no viva para mí. Yo no sé si usted lo entendió, amado hermano, yo no sé si usted lo ha entendido, pero si usted es un hijo de Dios, usted ya no puede vivir para usted. Usted tiene que vivir para Dios. Aquí lo dice claramente, para que los que viven ya no vivan para sí. Entonces, ¿para quién? Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Yo creo que, hermano, al entender esto, comprenderemos el cristianismo. ¿Qué es el cristianismo? Dios me dio vida a mí. Y cuando Dios me dio vida a mí, ahora yo estoy involucrado en esa vida y ahora tengo la vida de Jesús y ahora yo vivo para Jesús en esta tierra. Hay muchas personas que usan la religión o el evangelio o el cristianismo para sus propias comodidades, para su propio beneficio, para su propio provecho. Es decir, yo veo una iglesia para que Dios me prospere, me bendiga, me sane, me ayude con mi hogar, con mi familia. Ese no es el punto. El creyente verdadero ha entendido que él va a una iglesia, se congrega porque él es un hijo de Dios, él ha muerto con Cristo, ha resucitado con Cristo, ahora él tiene la vida de Cristo en él, por lo tanto él ahora vive para él, vive para Cristo. Por eso Pablo decía, para mí el vivir es Cristo, el morirme es ganancia, porque si muero me voy a estar con Cristo, pero si vivo voy a vivir con él aquí en la tierra. Eso se llama solo Cristo. Es vivir a Cristo, amado hermano. La gran pregunta es, ¿vive usted a Cristo? ¿Está viviendo a Cristo? ¿Vive usted para Cristo? Ah, no, pastor, pero es que yo no puedo ir a la iglesia ahora, no me puedo congregar porque estoy encerrado por esta pandemia. La gran pregunta es, ahí usted encerrado en su casa, ¿vive para Cristo? ¿Usted vive a Cristo cada día? Eso es lo que tenemos que preguntarnos. Y ahí es donde tenemos que llegar a esa conclusión. Si soy un verdadero hijo de Dios, aún en mi casa, con mi esposa, con mis hijos, ahí yo vivo para Él, en lo que hablo, en lo que digo. Es eso, o sea, no es que la gente, porque muchos lamentablemente tienen un cristianismo solamente externo, tienen un cristianismo solamente de iglesia, que solamente que lo vean, ay, que me vean congregarme, ay, que me vean yendo, que me vean allá alzando las manos, tal vez que me vean orando, que me vean leyendo la Biblia. No, de eso no se trata. El cristianismo verdadero se trata de una intimidad personal con Jesucristo, porque él ha recibido la vida de Cristo y él ahora vive en esa vida de Cristo, y por eso dice acá claramente que él murió por nosotros, que somos todos la iglesia, para que ahora vivamos para él. Entonces eso es lo que está diciendo Juan, volviendo a primera de Juan capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él, para que vivamos por él. Jesucristo vino al mundo y nos dio vida para que tú y yo, mi amado hermano, vivamos por él, para que tú y yo vivamos por Cristo. Eso tenemos que tenerlo muy claro en esta noche. El punto número 4 sería: nosotros no amábamos a Dios, Dios fue quien nos amó primero, y eso tenemos que entenderlo. Versículo 10, otra vez está la expresión, la palabra en esto, vuelve otra vez versículo 10, en esto consiste el amor. Ya nos dijo, en esto se mostró el amor.
Dios mostró el amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros, para darnos vida, para que ahora nosotros vivamos para Él. Pero ahora, en otro punto aquí, verso 10, en esto consiste el amor. Y vamos a ver entonces en qué consiste el amor. Ya lo evidenció, ahora lo van a decir en qué consiste. No en que nosotros hayamos amado a Dios. El amor verdadero, el amor de Dios no consiste en que yo haya amado a Dios. Es más, no tengo el tiempo para mostrarles la cantidad de textos que habla de que tú y yo rechazábamos a Dios, tú y yo odiábamos a Dios, tú y yo éramos enemigos de Dios. De hecho, yo tengo una mala noticia para aquel que no es cristiano, para aquel que no es hijo de Dios. Usted es un enemigo de Dios, usted aborrece a Dios, usted no ama a Dios, porque no tiene capacidad para amar. Solamente el Hijo de Dios puede amar. Entonces dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Juan le dice a esta iglesia y nos dice a nosotros hoy, no es que yo haya amado a Dios, no, porque yo lo odiaba, tú lo odiabas, sino entonces, ¿qué fue lo que pasó? Sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Ve? No es que yo amé a Dios. Ay, entonces Dios, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios permitió que yo fuera parte de su familia o me escogió desde antes de la fundación del mundo, como dicen algunos? Ah, no, fue que Dios vio que Orlando iba a amar. No. Él más bien vio que Orlando lo odiaba, lo rechazaba, lo abandonaba, no quería saber nada de Dios. Eso fue lo que Dios más bien vio en mí. A pesar de eso, a pesar de mi pecado, dice Romanos 5:8 que Dios mostró su amor para conmigo, mas Dios mostró su amor para con nosotros, en que a pesar de que era pecador, Cristo murió por mí. Aún siendo yo un pecador, Cristo murió por mí. Entonces por eso dice aquí el verso 10, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios. Tú no amabas a Dios, yo no lo amaba, nadie lo amaba, sino en que Él nos amó a nosotros. Él nos amó a nosotros. ¿Y cómo lo mostró? Otra vez repite, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que dice el versículo 19, rapidito, 4:19, dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primero es el amor de Dios. Usted no puede amar a Dios a menos que Dios lo haya amado a usted primero. Dios tuvo que amarme a mí primero y me lo demostró enviando a su Hijo amado a morir por mí, y me lo demostró después al predicarme el Evangelio, y me lo demostró cuando el Espíritu Santo me dio un nuevo corazón, una nueva vida, y me dio una nueva criatura. Cuando Él me hace una nueva criatura, una nueva creación, entonces me dio su amor, y yo con ese amor que Él me dio es que yo ahora lo puedo amar. ¿Ve? Y habíamos dicho que una manera de amarle a Él es guardando su palabra, guardando sus mandamientos. Jesucristo dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Usted no diga que ama a Dios si no puede guardar un mandamiento. Y hablemos de algunos sencillos: la oración matutina, el estudio de la palabra, el congregarse, el servir en dones y talentos, el servir en la obra. Ahora en este tipo de pandemia, bueno, ya sea por los medios masivos de comunicación, hablarle a otros hermanos, orar por su pastor, sus pastores, orar por los hermanos, por la iglesia, ver cómo podemos ayudar. Si yo tengo la capacidad, hacerlo, no como algunos me han hablado que en este tiempo de pandemia hay algunos que se han encerrado en sí mismos y se encerraron en su casa y ya nadie más supo de ellos, cuando debe ser lo contrario. Ahora en este tiempo de dificultad yo tengo que estar pendiente de aquellos hermanos con los cuales no me puedo ver, de esa iglesia a la cual no puedo asistir, y mirar, ¿será que el pastor ya pagó el arriendo? ¿Será que el pastor ya pagó los servicios? ¿Será que el hermano ya comió? ¿Será que el hermano pudo pagar? O sea, es cuestión de salirnos de nosotros y comenzar a mirar a los demás, a ver si están. Yo les pregunto, ¿cómo están? ¿Cómo van? Yo espero que haya sinceridad. Pero este es el momento donde nosotros debemos ampliar un poquito ese amor. Entonces, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ya está claro. Pues luego dice, y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Envió a su Hijo en propiciación. La palabra propiciación allí viene de propicio.
me es propicio. Acuérdese, aquel que oraba en Lucas 18, Señor, sé propicio a mí. La palabra propicio lo que literalmente significa es que el Señor no refrene su ira, o que se apacigüe la ira de Dios. Eso es lo que significa propiciar, es que la ira de Dios sea apaciguada. En otras palabras, que yo pueda ser acepto delante de Dios. El hecho es que yo no era acepto delante de Dios debido a mi pecado. Ninguno de nosotros éramos aceptos delante de Dios debido a nuestro pecado. Así que lo único que estaba activado para mí era la ira de Dios por mi pecado. Para usted, mi amado hermano, era la ira de Dios que estaba activada por su pecado. Y le digo lo siguiente: si hay alguien aquí que me está mirando y usted no es un creyente, no es un hijo de Dios, en este momentico, la ira de Dios está para usted, porque Dios no es propicio a usted. La ira de Dios está para usted. Pero ¿cuándo fue propicio aquí? Cuando Jesús murió en la cruz del Calvario y moría por mí, y Él pagaba la deuda de mis pecados. Y eso fue claro después cuando pude creer, me pude arrepentir por la gracia de Dios. Yo pude venir en arrepentimiento y fe. Entonces se hizo propicio, es decir, se apaciguó la ira de Dios. Ya la ira de Dios no vino sobre mí, porque la ira de Dios fue sobre Cristo. Él es la propiciación, es decir, la ira de Dios que estaba hacia mí ahora cayó sobre Jesucristo, y entonces ahora yo soy acepto delante de Dios. Dice la Biblia, yo soy acepto en el amado, yo soy acepto en Jesucristo. Eso es lo que la Escritura me está diciendo acá, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando dice aquí por nuestros pecados, otra vez se refiere a los pecados de su pueblo, a los pecados de la iglesia, no los de todo el mundo, porque entonces no habría infierno. Si Cristo fue propicio por todo el mundo, entonces no habría infierno, porque la ira quiere decir que fue apaciguada, pero la ira de Dios ha sido apaciguada solamente a los hijos de Dios, mas no a todo el mundo. Por eso hay un infierno. Y el último punto acerca del amor de Dios es que el amor entre hermanos, es decir, el amor de los unos por los otros, es la evidencia de que hemos sido perfeccionados en el amor de Dios. El amor entre hermanos, es decir, mi amor hacia los demás hermanos, es la evidencia de que he sido perfeccionado en el amor de Dios. Recuerde, cuando fui regenerado, Dios me dio su amor, pero de ahí en adelante, de acuerdo a la comunión que he tenido con Dios en oración, y a la comunión que he tenido con Dios en su palabra, y Él me ha hecho crecer. He crecido en santidad, he crecido en gracia, he crecido en el conocimiento de Dios. Hoy conozco un poquito mejor a Dios. Su amor ha venido a mí y me ha perfeccionado, a tal punto que ahora yo puedo aguantar un poquito más que días atrás la ofensa de mi hermano. Aguanto un poquito más la traición de mi hermano, aguanto, o de alguno, aguanto un poquito más la ofensa, ¿verdad? Y uno puede perdonar y fácilmente. ¿Por qué? Porque ha crecido. Entonces mire lo que dice los versículos 11 y 12, como para ya ir cerrando porque el tiempo se nos va. Versículo 11 y 12 dice: amados, otra vez vuelve a tomar esa expresión, amados, hijos amados, si Dios nos ha amado así, yo pienso en ese amor tan grande de Dios, enviar a su Hijo, a Jesucristo, a morir por mí. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nuestro deber, debemos amarnos unos a otros. ¿Ve? Por eso el mandato es amémonos unos a otros. Y ahora Él pone el ejemplo. Entonces luego concluye: si Dios nos ha amado así, ahora debemos también nosotros amarnos unos a otros. Y luego dice: nadie ha visto jamás a Dios. Nadie. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Mire, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire esto: nadie ha visto jamás a Dios. De hecho, podemos ver el versículo 20 y 21, ahí más adelantico, versículo 20 y 21. Si alguno dice: yo amo a Dios, y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto. El que no puede amar a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios, a quien no ha visto? Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero, el versículo 19.
¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. Ahora, notemos el 12. Nadie ha visto jamás a Dios. Nadie lo ha visto. Pero luego dice: si nos amamos unos a otros. ¿Por qué Él dice que si nos amamos? Porque, hermano, el creyente debe evidenciar el amor. Si no lo evidencia es porque no lo tiene, y si no lo tiene es porque no es regenerado, no es hijo de Dios. Pero al ser hijo de Dios y al ser regenerado evidencia el amor. Por eso dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, ¿qué pasa? Dios permanece en nosotros. Escuchen, ¿cómo yo sé que Dios permanece en mí? Porque en mí hay amor. ¿Cómo yo sé que Dios permanece en ti? Porque en ti hay amor. ¿Cómo el mundo se va a dar cuenta que Dios está en nosotros aunque no lo ve? ¿Cómo yo sé que Dios está en mi hermano aunque no veo a Dios en el hermano? ¿Cómo usted, mi hermano, sabe que Dios está en mí aunque no vea a Dios en mí? ¿Cómo yo puedo saber que Dios está en esta iglesia local aunque yo no veo a Dios? Por el amor de los hermanos. Eso es lo que está diciendo. El amor de los hermanos evidencia a Dios en ellos. Porque Dios es amor. Estamos hablando de un amor verdadero. De un amor que es sacrificial inclusive. De un amor que no piensa en Él sino en los demás. Porque el amor es darse, el amor es entregarse. De un amor que no acumula para sí mismo, sino que consigue para los demás, para dar. De un amor que se entrega, de un amor sacrificial. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. La evidencia de que Dios permanezca en nosotros es el amor. Y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Mire la palabra perfeccionado. Porque el amor va creciendo en nosotros en la medida que va creciendo nuestra comunión con Dios. En la medida que va creciendo nuestro conocimiento de Dios. Entonces, si usted ama poco, yo amo poco, no se debe a Dios, si no se debe a mi propia vida, yo soy el responsable, porque yo no he permitido una comunión con Dios, hermano. El reto aquí en esta noche, el desafío para ti y el desafío para mí, es que aprendamos a conocer mayormente a Dios, porque Dios es amor, y si tú le conoces a Él más en intimidad, y si tú le conoces a Él más, y yo le conozco más en su palabra, yo voy a crecer en su conocimiento, voy a crecer en su amor, y voy a poder amar con toda libertad a mis hermanos. Es la única manera. Esto no, y con los mandamientos es lo mismo. Yo no tengo que obligarme a guardar los mandamientos, yo no tengo que obligarme a hacer nada. Eso sale, eso brota, porque en la comunión que tengo con Dios y con su palabra, Él va haciéndome crecer, voy perfeccionándome en eso, y sale el perdón, el dar, el servir, el buscar, el guardar su palabra. No es ningún esfuerzo, sale, porque el amor de Dios está en mí y eso sale de mí. Amén. Vamos a orar.